Comienzo a grabar la sesión de hoy, jóvenes, eh, y en el aula virtual, voy a entrar aquí al U virtual. Está disponible desde la semana pasada, me parece, el apunte de la clase de hoy. Acceder. Nombre de usuario Gabriel Mesa, contraseña Deporte Melipilla Campeón. Qué tristeza, perdimos por golear el fin de semana. Geometría 1. Usted debería tener disponible hasta el apunte número 9. Ahora, el apunte número 7, 8 y 9 son los apuntes de son los apuntes de paralelismo. Que nosotros la semana pasada estuvimos viendo las propiedades de los paralelogramos. Y quedaron como tarea, digamos, como ejercicio. Otra cosa, recuerden que mañana tenemos el taller grupal de ayudantía. Lo vamos a hacer en clase el día de mañana. ¿Ya? Bueno, el apunte 8 ya lo vimos. El apunte 9 es el teorema de Tales. Y el teorema de Tales no es tan sencillo de demostrar, así como así. Y para que YouTube después no me baje el video, porque el semestre pasado me bajó el video por lo que hice, voy a detener la grabación ahora y les voy a mostrar algo. Primero voy a dejar de compartir y voy a buscar el video propiamente tal, antes de cualquier cosita. No sé si alguien conoce a la ya casi extinta, digamos por edad, conjunto humorístico musical argentino llamado Les Luthiers. Les Luthiers. No sé si alguien lo conoce, a ver. Yo, sí. Sí, son uno de mis favoritos. La verdad es que los sigo hace muchísimos años. En 2009 me perdí de ir a verlos por dinero. Estaba estudiando todavía. Han muerto varios, o sea, han muerto dos de los integrantes, lamentablemente. Tiene más de 50 años de trayectoria. Y, a ver qué sale acá. Yo nunca más olvidé el teorema de Tales gracias a ellos. Esto es un grupo humorístico, pero que escribió hace ya casi 45 años esta canción y que se las quiero mostrar. Voy a poner en pausa la grabación. Después de ese episodio surrealista de Lelutier y su canción El teorema de Tales. ¿Alguien me podría enunciar el teorema de Tales? Johann Sebastian Mastopiro dedicó su divertimento. ¿Alguien podría decirme qué dice el teorema de Tales? Mientras le doy doble clic a GeoGebra. Este es el caso particular, sino el teorema de Tales completo. El que acabamos de escuchar.
que dice que si 3 o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos correspondientes de una, o sea, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los otros segmentos correspondientes de la otra recta. Entonces veamos qué significa eso en términos geométricos. O sea, 3 paralelas. 3 o más paralelas. 1, 2 y 3. Son cortadas por dos transversales. Una, digamos otra por aquí. Dos segmentos, por ejemplo, este segmento con este segmento son proporcionales a los otros dos segmentos de la otra, que son correspondientes. Hay una proporción entre la longitud de esos segmentos. O sea, si este segmento mide A, si este segmento mide A, este segmento mide B, acá tenemos un segmento que mide QP, por ejemplo, para usar otra letrita, y aquí uno que mide Q. Entonces, A sobre B, o A dividido B, es igual a P sobre Q, o P dividido Q. Eso dice el teorema de Tales. Y el objetivo de la clase de hoy es que demostremos el teorema de Tales. Para eso, se propone primero estudiar un caso particular del teorema de Tales. ¿Y qué dice este caso particular? Que si L1, L2 y L3 son rectas paralelas, y M una transversal cualquiera, que intersequen A, B y C, respectivamente, de modo que AB es congruente a BC, o sea, el teorema particular de Tales, el caso particular, dice que en el fondo estas rectas son tales, o son de tal forma, que una recta secante a ellas determina segmentos proporcionales. Por ejemplo, acá. Ahí tendríamos una recta que determina segmentos proporcionales. De modo que A B, cancelar, que B y C determinan segmentos congruentes. O sea, AB y BC son congruentes. Y M' es otra transversal que corta en A', B' y C', es decir, los segmentos, los puntos correspondientes a los primeros. Por ejemplo, esta. Y esta está cortando en A', B' y C'. Y si ocurre esto, o sea que las tres rectas son paralelas, que AB y BC son congruentes, entonces A', B' es congruente a B', C'. Eso dice el teorema de Tales en su caso particular. ¿Cómo se demuestra esto? La verdad es que se demuestra bastante sencillo si uno genera las rectas paralelas a M' que pasan por A y por B. Es decir, las paralelas a esta recta que pasan por A y por B. ¿Por qué? Porque fíjate que, por ejemplo, aquí, bueno, se van a generar estos dos puntitos que se llaman D
y E. Y aquí quisiera preguntar algo, ya que los otros no me lo contestaron. ¿Qué tipo de polígono es el que voy a marcar ahora? Vamos a ponerlo. Este polígono. O este de acá. ¿Qué tipo de polígonos son? Son paralelogramos. Exacto, Berenice. Y al ser paralelogramos, sus lados opuestos son congruentes. Entonces, A', B' es congruente con AD. B'C' es congruente con BE. ¿Ya? Así que sabemos que se dan esas congruencias. ¿Y qué podríamos decir del triángulo ABD y el triángulo BCE? De esos dos triángulos, ¿qué podríamos decir? Los voy a marcar ahora con otro color. De estos dos triángulos que voy a pintar de azulito, ¿qué podríamos decir de esos dos triángulos? ¿Que son congruentes? ¿Ya? Sí, son congruentes. Me gustaría que me dijeran con qué criterio. Fíjense que por hipótesis, este segmento es congruente con este segmento. Por hipótesis son congruentes. Y estas rectas, al ser paralelas, hacen que este ángulo sea congruente con este ángulo. Y a su vez, este ángulo que vamos a marcar con rosado, este ángulo es congruente con este ángulo también porque las rectas son paralelas. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son congruentes. En particular, ocurre que estos dos segmentos son congruentes. En particular. Y por transitividad, como este y este es congruente, este y este es congruente, entonces A', B' y B'C' son congruentes. Esa es la demostración. Ahora veamos cómo es esta demostración formalizada. Si L1, L2 y L3 son rectas paralelas y M es una transversal que intersequen ABC respectivamente, de modo que A' y B', o sea, AB es congruente con BC, y M es otra transversal que las corten A', B' y C' respectivamente, se traza una paralela a M' llamada M2', que pasa por A, por axioma esta recta existe, y vamos a definir el punto D como la intersección entre M2' y L2. Aquí está D definido. De la misma forma, se traza M3' y se establece el punto E. Los triángulos ADB y BCE son congruentes por criterio ALA. Ya, queda el lector determinar las respectivas congruencias de sus justificaciones, o sea, queda el estudiante. Y en particular, AD es congruente con BE. Al ser AD A', B', un paralelogramo, AD es congruente con A', B'. Esa congruencia de ahí. Y al ser B'C', EB, otro paralelogramo, BE es congruente con BC. Entonces, por transitividad, A', B' es congruente con B'C'. Ese es el teorema particular de Tales. Corolario.
En un triángulo ABC, si una recta es paralela a uno de los lados que pasa por el punto medio del otro lado, entonces pasa por el punto medio del tercer lado. Creo que es muy necesario tomarnos unos 5 minutitos para que usted demuestre este corolario. Y después me diga cuáles son las justificaciones para demostrarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una idea de la demostración de este teorema? ¿De este corolario? La idea de un corolario es un teorema que viene inmediatamente después de un teorema más grande y que generalmente se demuestra casi inmediatamente a través de ese teorema más grande. Son los corolarios. A ver, si trazamos, este corolario dice, si un triángulo ABC, en un triángulo ABC, si una recta es paralela a uno de sus lados, el E1, en este caso, y pasa por el punto medio del otro lado, entonces pasa por el punto medio del tercer lado. O sea, si M es punto medio, entonces N también es punto medio. Si trazamos la paralela a B desde C, se cumplen las condiciones del teorema particular de Tales. O sea, CM es congruente con AM.
Por tanto, CN es congruente con BN por el teorema. Y el corolario 2 dice que la recta que une los puntos medios de los lados de un triángulo es paralela al tercer lado. Así que ahí queda como ejercicio. El teorema particular de Tales nos sirve para que con regla y compás podamos dividir un segmento en n partes congruentes. Si tenemos un segmento AB y queremos dividirlo en n partes congruentes, solamente debemos generar a partir de un rayo desde A en una dirección distinta al segmento n, segmentos congruentes de longitud arbitraria. Y luego se traza la recta desde el punto final de los segmentos congruentes hacia B. En este caso, mira, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos congruentes. Trazando luego las paralelas a GB en este caso, desde los respectivos puntos, se cumplirán las condiciones del teorema particular de Tales, obteniendo así una división interior en segmentos congruentes. Así que en este caso, AH es congruente con HI, con IJ, con JK y con KB. Esos segmentos. Una división interior. Algunas definiciones para poder demostrar el teorema general de Tales. Dos segmentos, AB y CD, están en proporción A sobre B si sus longitudes están en dicha proporción. ¿Ya? Hay que recordar también lo que habíamos dicho anteriormente. Dos segmentos se dicen conmensurables si están en proporción a un número racional. Y dos segmentos se dicen inconmensurables si están en proporción a un número irracional. Por ejemplo, el lado de un triángulo y la diagonal del triángulo son inconmensurables. También el lado de un triángulo equilátero con su altura son inconmensurables. O una circunferencia y su diámetro son inconmensurables. El teorema 37 dice que dos segmentos son conmensurables si existe un segmento CD tal que, elegido como unidad de medida, ambos segmentos tienen longitud natural. Con esta definición y con este teoremita pequeño, se puede demostrar el teorema general de Tales. ¿Qué dice el teorema general de Tales? Que tres rectas paralelas intersectadas o intersecadas por dos rectas cualquiera determinan segmentos proporcionales. En otras palabras, en la siguiente figura, si L1, L2 y L3 son paralelas, entonces AB sobre BC o AB es ABC como A'B' es a B'C'. O sea, esa congruencia de esa proporcionalidad de segmentos o esa congruencia de fracciones. Vamos a demostrar esto. Vamos a tener algunos casos. El primero es que AB sobre BC sea racional. Es decir, que estos dos segmentos de acá sean conmensurables. Si los segmentos son conmensurables, ellos tienen una medida U en común, de modo que R es igual a M sobre N con M y N natural. ¿Por qué? Porque por el teorema 37, si dos segmentos son conmensurables, tienen una unidad de medida, tal que medidos con esa unidad, sus medidas son naturales, números naturales. Usando el teorema sobre las unidades de medida, dividimos el segmento AB en M partes y el segmento BC en N partes. O sea, este segmento lo vamos a dividir en M partes y este en N partes. Así, mediante el teorema de Tales, el caso particular, vamos a obtener el resultado deseado. Aquí voy a tener M partes iguales, aquí voy a tener M partes iguales, aquí voy a tener N partes iguales y aquí N partes iguales, todas congruentes entre sí, estas por el teorema particular de Tales. Así que estos dos segmentos también van a estar en proporción M sobre N. Así que el caso 1, el caso en que
los segmentos que se generan son conmensurables, no es tan complejo. Lo complejo viene cuando el conjunto de números, o sea, los segmentos son inconmensurables. Es decir, AB sobre BC es un R irracional. Entonces tenemos que definir algunas cosas. Si Mn son enteros positivos tales que M sobre N es menor a AB sobre BC, entonces M sobre N es menor a A'B' sobre B'C'. Para ello dividimos el segmento BC en n partes iguales, cada uno de longitud U, de modo que la longitud BC de BC sea n por U. Luego se consideran m segmentos congruentes de longitud U desde B hacia A, lo que determina un cierto punto D. Debemos probar que D está entre A y B, en este caso. Bueno, dB es m por U y BC es n por U, es decir, la proporción entre ellos es m sobre n. Por hipótesis, m sobre n es menor que AB sobre BC. Por tanto, dB sobre BC es menor a AB sobre BC. ¿Qué estamos haciendo aquí? Voy a dibujar esto acá mejor para que se entienda. Voy a borrar todo este cuento. Y vamos a hacer todo de nuevo. No tan gruesos los... Y esto tiene que ser una recta. Por ejemplo, aquí. Pero tiene que ser paralela por acá. Y aquí. Vamos a ir vista algebraica. Un segundito, chicos. Voy a borrar estos puntitos, chicos, para que no estorben después. Y hacemos las respectivas rectas secantes. Marcamos estos puntitos que son los que me interesan. Pero yo no quiero que los puntitos aparezcan con nombre. Decía, ups. En el fondo, lo que está haciendo esta demostración es que divido uno de los segmentos, por ejemplo, este segmento en m partes. Al intentar dividir el otro segmento en la misma cantidad de partes congruente a esta, siempre voy a quedarme un poquito antes o un poquito después. ¿Y por qué me voy a quedar siempre así? Porque los segmentos son inconmensurables. Eso está diciendo esta demostración. Que tengo algunos casos en donde tenga la proporción antes y que tengo algunos casos donde tengo la proporción después. Pero sea cual sean esos casos, siempre, si estoy con este caso, con el caso en el que, por ejemplo, llego después, del otro lado también voy a tener lo mismo y voy a tener las respectivas congruencias también. Entonces, en algunos casos llego antes y en algunos casos llego después. Pero en los casos que llego antes, llego en la misma proporción antes también del otro lado. Y en los casos que llego después, llego en la misma proporción después en los lados.
Y tenemos entonces que la proporción real está encerrada por algunos R inferiores y algunos R superiores, ¿ya? Por lo demostrado en los puntos anteriores, de la misma forma, la proporción en A', B', C' también está encerrada por estos mismos racionales, ¿ya? Ahora, si pasamos al límite de estas sucesiones, en el límite, esta sucesión y esta sucesión tienen el mismo límite y por el teorema del sándwich, al ser estas sucesiones congruentes, o sea, estas sucesiones tienen el mismo límite, AB sobre BC va a ser igual a A'B' sobre B'C'. O sea, lo que hago es definir una sucesión que se acerque a la proporción por defecto, y esa proporción hace que por el teorema particular de Tales, sus componentes del otro lado también se estén acercando a la proporción por defecto. De hecho, hay una muy buena forma de definir eso. Vamos a poner aquí el puntito específico y la paralela a esta, este puntito del otro lado, borramos la paralela y dibujamos los segmentos. El teorema particular de Tales me dice, en realidad la demostración anterior del caso 1 me dice que si me estoy acercando a esta proporción que es irracional por defecto, del otro lado también me estoy acercando por defecto y de la misma forma. Si me estoy acercando por exceso, del otro lado también me estoy acercando por exceso de la misma forma. Y si me estoy acercando de ambos lados, y mira, vamos a circunferencia. Si de ambos lados me estoy acercando de la misma forma, o sea, si me estoy acercando por exceso y por defecto al mismo tiempo, en el límite, en el infinito de esas sucesiones, se encuentran. ¿Y dónde se encuentran? En los puntos del teorema, en los puntos de la recta de intersección. Eso dice esta demostración. No es una demostración sencilla porque de hecho toma prestados elementos de cálculo del límite de sucesiones, ¿ya? Así que lo importante del día de hoy es que tenemos estos dos teoremas, el teorema general y el teorema particular. El teorema general obviamente que es el teorema, es mucho más amplio que el teorema particular. Y ya el día de mañana, y voy a aprovechar de activar el apunte número 10, nos estamos acercando, o no, bueno, acercando más que cercando, de a poco a los objetivos. Mostrar. ¿Ya? Porque el curso, por lo menos como yo lo había estipulado en semestres anteriores, tiene 15 apuntes. ¿Qué dice el apunte 10? Para quien quiera leerlo y prepararlo para la próxima clase. Es sobre semejanza de triángulos y establece los criterios de semejanza y los demuestra a partir del teorema de Tales, demuestra el teorema de Euclides y el teorema de Pitágoras. Una demostración que a mí me parece muy linda del teorema de Pitágoras porque primero se demuestra el teorema de Euclides y después de demostrar el teorema de Euclides, el teorema de Pitágoras se demuestra sumamente fácil. ¿Ya? Chicos, chicas, que son congruentes, claro. Sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. La falta de preguntas, chicos, chicas, hace que la clase dure menos de lo que yo pienso. A mí, cada uno de estos apuntes está pensado para ser revisado en aproximadamente 1 hora. Y hoy lo revisamos en eso de 45 minutos. En algo así como 45 minutos.
quiere decir que las cosas están súper claras, que se entiende, cuesta un poquito, pero no pierde, digamos, no se pierden dentro de las explicaciones. Eh, esta metodología mía de el apunte, ir revisando, ir viéndolo en GeoGebra, viendo algunas cosas ahí de forma dinámica, funciona, les sirve, sienten que aprenden. Respecto a la primera prueba, sintieron que de verdad pudieron demostrar lo que sabían, lo que habían aprendido. ¿Qué me pueden decir al respecto? Yo siento, yo sí siento, pero a veces como que siento que va muy rápido, pero entiendo en general. Sí, yo voy muy rápido, sobre todo cuando nadie me interrumpe. Como que voy y paso así, pero muy rápido. Si nadie me interrumpe, si nadie me dice, profe, ¿puede volver a explicar? O profe, eso explíquelo de otra forma. Me suele pasar, me suele pasar. Yo entiendo bien sus clases, profe, aunque siempre repaso las grabaciones por si me perdí algo. Ah, es una buena estrategia. Sí, yo sí aprendo. Me gusta que tengamos los apuntes a mano. Sí, eso fue una sugerencia. No me acuerdo quién me hizo esa sugerencia, Berenice, pero me dijo, profe, trate de siempre el apunte dejarlo disponible por lo menos la clase antes, el día antes, para algunos lo imprimen. Entonces, chicos, chicas, sería todo por la clase de hoy. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano. Estamos llegando al punto en donde por edad se van a tener que vacunar la mayoría de ustedes. Hágalo, hágalo, por favor. No sea anticientífico. Casa sí, calle no, sí. Berenice, mañana es control, sí, en grupo. Recuerden, lo vamos a hacer grupal en clase, sí. Un 7 a los que se vacunan. Solo una hora. Bueno, si hacen falta una hora y media, nos quedamos hasta las 9:30. Yo no tengo problema con eso. Y creo que la Nancy tampoco. Un 7 a los que se vacunan. Eh, no tendremos todo el día para mandarlo. Yo creo que no es la idea. Sí, yo creo que la idea es subirlo en el momento. Por eso es en grupo. Y por eso vamos a estar Nancy y yo ahí para resolver cualquier duda. Véanlo, chicos, chicas, como una instancia de aprendizaje, más que de evaluación. Por eso lo vamos a hacer así. Si simplemente quisiéramos evaluar, les mandamos un taller, ustedes lo hacen en otro momento de la clase y nosotros simplemente Nancy y yo no nos preocupamos de cómo lo resuelvan. Que simplemente nos interese que lo manden. Pero como no nos interesa solo eso y queremos que esto sea una instancia de aprendizaje, hemos decidido en conjunto hacerlo en grupo y con nuestra asistencia ahí. Ya pues, nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, chao.